Muy bienvenidos a contento el día de hoy por estar con todos ustedes acá. De verdad es un placer enorme tenerlos para que ustedes estén mejorando su inglés, para que yo esté practicando Python y que juntos avancemos hacia nuestras metas y objetivos. De verdad, qué gusto. De verdad, no saben lo que significa para mí estar este lunes para acá. Este ejercicio del live streaming le da un poco de sentido a mis días y no estoy hablando en un sentido como espiritual o una cosa de estas, ¿no? O que carezcan de sentido mis días en realidad, sino que siento que logro algo. Siento que logro algo palpable y tangible cuando estoy con ustedes, cuando nos conectamos, cuando comentamos, cuando resolvemos código, cuando resolvemos dudas de inglés, cuando mejoramos nuestra pronunciación. Eso para mí le da un sentido a mi vida con un giro de 180 grados realmente. Siento que hoy logramos algo, siento que hoy hicimos algo. Y si ustedes ya se están conectando por acá, déjenme por favor en sus comentarios un saludo, díganme de dónde se conectan y vamos a empezar. Bueno, ¿de qué va este ejercicio? Ustedes ya lo saben, ya lo hemos hecho durante 49 días porque hoy es el día 49 precisamente de este journey que comenzamos en noviembre de 100 Days of Code with Python, right? En este ejercicio que hacemos, yo sigo un tutorial de Python en inglés, por supuesto. Esto es de la Cisco Networking Academy de Python. El sitio se llama Skills for Devs, right? So, eso es lo que hacemos todos los días y ya este es el día 49 en el que nos estamos dedicando a esto. Voy a abrir el sitio en un momento, pero después quiero decirles cómo es el ejercicio que haremos el día de hoy. Ustedes ya lo saben, si es la primera vez que ustedes se están conectando acá con nosotros, por favor déjenme un comentario y díganme soy nuevo y para saludarlos especialmente, ¿ok? So, I'm gonna log into the site, okay? Let me share my screen with you guys. There you go. That's it. Okay, so let me tell you about this exercise that we've been doing for 49 days already. Okay, so hemos completado 4 módulos. Okay, 4 módulos ya son los que llevamos. Let me share my screen with you. There you go. Ya completamos los 4 módulos de este curso, es decir, lo hemos terminado. Este curso, it's already done, it's already finished, right? It's finished for us. So what are we doing here now? Well, we completed the 4 modules. We completed those, and we already took a test. We took a test. I don't know if you guys remember, but last week we took the exam and we accomplished 93% of the result out of 100. Sacamos 93 de 100. Estuvo buenísimo. De verdad que híjole, muchas personas estuvieron ayudándome ahí, pero esto es como un verdadero milestone en mi aprendizaje con Python. So yeah, that was the thing. Y completamos los módulos. We completed the modules. We took the test. But the only problem was that me brinqué el final project. El final project, no lo leí, no supe qué pasó, en qué momento me lo brinqué, pero ya tenemos con 3 días, we already have 3 days with this one, right? We have 3 days solving this final project, and it's pretty simple. I mean, it's pretty simple for a person who has some experience with Python, right? Or with coding per se. So anyways, the thing is that we have to build a Tic Tac Toe game, okay? So we have several things here. We have several things to consider, right? We have some considerations that we have to take into account para que esto sea como que sí funcionó, ¿ok? Voy a abrir también, I'm going to open my Visual Studio Code, okay?
what have we been working on? ¿En qué hemos estado trabajando? Right? Let me open that. Wait. Creo que es este, right? Y particularmente en la sesión pasada avanzamos muchísimo. A ver, déjenme cambiar de pantalla porque es más cómodo para mí estar acá de este lado. Okay, there you go. And I'm going to share my screen with you. That's it. Ahí está. Esto es lo que llevamos. This we've accomplished last week, right? After several days of doing some research, trying to find out how this code should work and whatever, right? I took the decision of sticking with the simplest way, the more crafty way, una manera más artesanal de hacer todo esto. Y avanzamos finalmente. La primera opción que teníamos era llenar el board automáticamente. Y bueno, ahí nos llevó bastante tiempo. No comprendíamos un poco la lógica, entonces decidí que lo hiciéramos de una manera más artesanal, de una manera más, ¿cómo pudiera decir? Más orgánica. Y que una vez completada esta parte, lo hiciéramos ya in a more Pythonic way, right? More elegant, more fancy, in a fancier way. Okay, so esto es lo que llevamos. Let me run that thing, right? Aquí está. Ya imprime el tablero. Yes. El primer movimiento lo hace la computadora y es siempre en la posición 5, ¿ok? Y a nosotros nos tocará ir llenando esas posiciones y pasarle el turno to the computer. Okay, so that's a progress that we made last session, right? So now, for those people who weren't here in the last session, I'm gonna read the instructions again, right? For us to start coding y que me ayuden. That's the main point, the main part here, right? For you guys to help me out with the programming thing. Okay, there you go. Let me switch to that. Okay, so I'm gonna read the generals again. Stay with me. Try and remember. Repeat these parts. Okay, repeat with me. Repeat. It's really important for you guys to repeat. That's how you're going to improve not only your pronunciation but also your listening comprehension. Okay, so let's read. Scenario. Your task is to write a simple program which pretends to play Tic Tac Toe with the user. Do you guys remember Tic Tac Toe? Tic Tac Toe is the way they call it in the United States, right? Pero en México nosotros le llamamos el gato. I don't know why. I have no clue por qué se llama el gato. No parece gato, no nada. Por lo menos yo no le veo el tema de que se parezca a un gato. En otras partes de Latinoamérica le llaman 3 en raya, 3 a la vez. ¿Qué otra cosa? El Michi. Y particularmente me parece que en Argentina o en Chile había una manera muy curiosa de llamarle, pero I don't remember that, okay? So, vimos que hay maneras diferentes de llamarle al gato y que ninguna de ellas tiene mucho sentido, más que la española y la pues es en España y se deriva y muchos países lo utilizan, es el 3 en raya, okay? So, to make it all easier for you, all, no al, right? All easier for you, we've decided to simplify the game. Here are our assumptions. Here are our assumptions. Here are our assumptions está medio complicado de decir, ¿verdad? Traten de decirlo conmigo. Here are our. Here are our. Here are our. Ahora todo junto. Here are our. Here are our. Right? Es un sonido que hacemos con la garganta, no viene de más atrás, no es de la garganta, es de esta parte de aquí de atrás que no es acá, right? Cuando yo hablo, por ejemplo, mi caja torácica vibra, mi garganta vibra, pero cuando digo here are our assumptions, acá no hay ningún tipo de vibración, porque todo lo hacemos aquí, right? So here are our assumptions, here are our assumptions. Entonces podemos decir como si fuera una sola palabra, here are our assumptions. Okay, so this is the first assumption. The computer
In other words, your program should play the game using X's. Should play. Notice the pronunciation of the word should, should, right? Should play the game using X's. Oh, no, sorry. Should play, yes, X's. That's the computer, right? The user, in other words, you, should play the game using O's, no zeros, O's. Las veces pasadas dijimos zeros, right? Pero en este momento es O's. Now, so we have two assumptions already, right? The first one is the computer is going to use X's, and the user, that's me, right? And us, of course, we're going to use O's. Okay, so those are our first two assumptions. Then the first move, this is our third assumption. The first move belongs to the computer. It always puts its first X in the middle of the board. Eso ya se los mostré hace rato. Cuando dibujamos el board ya está ocupada in the middle, right? En la posición 1, 2, 3, 4, 5, en esa posición, ahí la computadora ya puso su X. So this is the third assumption. Now the fourth assumption says all the squares are numbered row by row starting with 1. See the example session before for reference. Eso también ya lo hicimos. Todas los squares, todos los fields, right? Todos los slots are numbered row by row, okay? Row, renglón por renglón, línea por línea, row by row, okay? Starting with 1. Yeah, del 1 al 9, okay? So that was our fourth assumption. Now let's continue with the fifth assumption. It says the user inputs, not inputs, right? Inputs are moved by entering the number of the square they choose. La primera vez que leí esto estaba medio nervioso y mi mente divagaba entre la pronunciación en la que tenía que ser muy específico y hablar con un paso medio tranquilo para que ustedes pudieran repetir, y la otra es que mi cerebro trataba de imaginar soluciones a las assumptions que ya estaba leyendo, ¿ok? Y eso es fatal, inclusive esa fue la razón por la cual el primer día we did some progress, right? We accomplished some things, but the second day nos dimos cuenta que no habíamos leído todo. Y eso es porque en mi cabeza vive un perro chihuahueño, ¿saben? Que todo el tiempo está nervioso, que todo el tiempo quiere decir sí sé y todo esto. Es como un síndrome del impostor, pero canino. Y que se preocupa por lo que ustedes piensan porque estamos en vivo, right? Y es mucho ego. Y eso es algo de lo que me ha estado ayudando estos 100 Days of Code Challenge en este día 49. Quiero asumir delante de ustedes que me ha ayudado mucho este ejercicio para decir no sé, y está bien que no sepa. Y lo mejor de todo es que no sé y no lo voy a dejar así, sino que vamos a descubrir cómo es que funciona y cómo hacerlo. Al final de cuentas, todos vamos a tener un aprendizaje. Y eso está excelente. At least by me. Okay, for me. Okay, so, les decía que en esta parte del square, como no estaba poniendo atención a lo que leía, yo estaba tratando de empezar a imaginar soluciones. Dije square y no sé por qué me friqué ahí todavía más pensando que teníamos que sacar el cuadrado de los números. Ella no estaba leyendo, no estaba entendiendo absolutamente nada. But anyway, ahora me doy cuenta que no, que se refiere al field, right? Al espacio, al campo en el que vamos a poner nuestras X's and O's. It's so simple, more simple than we thought. Anyway, the number must be valid. In other words, it must be an integer. That's really important. It must be an integer, and it must be greater than 0 and less than 10. Okay? And it cannot point to a field which is already occupied. Okay, entonces esa assumption, que es la quinta, is the fourth, no, it was the fifth assumption, is that it has to be an integer, has to be greater than 0, and it has to be less than 10. Okay? That's super important. Okay, and of course that the square field, the slot that we are choosing is not already occupied. Okay,
hasn't been occupied. So, okay, let's go and move on to the sixth assumption. The program checks if the game is over. There are four possible verdicts. Verdicts. No verdicts, ¿ok? No verdicts, verdicts. ¿Por qué se confunde esta pronunciación? Porque en español es veredicto. Y como es tan parecida, es un cognado, queremos poner ahí una E fantasma, una E que no existe. So it's not verdict, it's verdict. Y ya llegó el Yeshua. How are you, man? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido los conversation circles? That's really important for me to know. How were they? ¿Cómo estuvieron la semana pasada? Hablando de conversation circles, quiero hacer una pausa de esto que estamos viendo para recordarles que el día de hoy a las 6 de la tarde horario México, hagan su conversión en cada uno de los países en los que nos hacen favor de vernos, tenemos círculo de conversación súper importante. Súper importante que si tú quieres hablar inglés, pues tienes que empezar por hablar inglés, ¿verdad? Muchas personas dicen, ¿sabes qué, Darwin? No quiero ir a este círculo de conversación hasta que sepa un poquito más, hasta que tenga un poco más de confianza. No, it's not like that. Bullthing, no. Lo que tienes que hacer es empezar a practicar, no importa el nivel que tengas. No importa el nivel que tengas, de verdad. Es un tema incómodo, yo lo sé. Es tan incómodo como no saber programar y salir a internet en 5 diferentes plataformas, tener a veces hasta 30 personas viéndote que la estás regando. Así de incómodo es. If I can do it, you can do it. ¿Ok? Vengan al círculo de pronunciación de programación. Vengan al Conversation Circle today, 6 p.m. No importa que no tengan un nivel A2, B1, B2. No, ese es el punto. Hay que practicar. Es completamente gratis, esa es la mejor noticia de todas. Para todas las personas que forman parte de nuestra comunidad, nuestras comunidades también son gratis. Come and join us. Tenemos comunidades en WhatsApp y en Discord. ¿Y saben qué? Se me olvidó el día de hoy poner en la descripción de este video los links, pero le voy a pedir a Paola a ver si compartes los links de WhatsApp en Discord communities, right? For people to join our communities. Y I'm excited to learn in this case. Acuérdate que con to es un verbo en forma infinitiva, right? Y que si es con for, entonces ahí sí le vas a poner el gerundio. Remember that, okay? Very good. Okay, let's continue now. No sé si ustedes lo notan, pero yo me veo así como medio pausado. ¿Y saben por qué? Porque me acabo de dar cuenta que estoy en la red Wi-Fi. So let me change my network to the cable one. Yeah. No, let me just change the. Ahí está. Creo que ya. Seguimos en vivo. Yeah. Ya me cambié a la red acá, pero no sé si sea eso. Pues no es que a lo mejor ya mi computadora las esté dando y ya necesito el M3. Ok. Quiero que me dejen en los comentarios la respuesta a esta pregunta. Quiero hablar de eso el día de hoy. ¿Por qué crees que saber inglés es importante como debe? ¿Ok? Déjame tus comentarios en la sección de comentarios, obviamente, y yo los voy a estar leyendo. Ok, how about if we continue with this thing? Verdicts, ¿ok? Entonces decíamos que no es verdicts, sino verdicts. The game should continue. The game ends with a tie. You win or the computer wins. Este sixth assumption is really important. Okay? Super important. So the game has 3 possible states. So the program checks if the game is over, or wait. There are 4 possible verdicts, right? The game should continue, the game ends with a tie, or you win, or the computer wins. Okay? So 4 states. The game ends with a tie, you win, or the computer wins, or the game should continue. Okay? Those are the
Those are the possible states of the game. It starts, sorry, it continues, yes. The game ends with a tie, you win, or the computer wins. Those are the possible states, okay? And then the computer responds with its move and the check is repeated. Okay, la computadora continúa y otra vez checa, sí, it ends with a tie, continues, or you win, or the computer wins. Okay. Don't implement any form of artificial intelligence. A random field choice made by the computer is good enough for the game. Yeah. So, no artificial intelligence. Para que no me emocione. Como si pudiera. Entonces, Cisco, nos están dando Basic 1 de Python y ya nos advierten no utilizar inteligencia artificial, no desarrollar inteligencia artificial. Oigan, y esta es la parte en donde no leí. Esta es la verdadera parte donde debí haber leído y me hubiera ahorrado por lo menos 2 horas de estarme rascando la cabeza con assumptions que yo mismo asumí, valga la redundancia, y que ya estaban acá. Requirements. Implement the following rules. The board should be stored as a 3-element list, while each element is another 3-element list. The inner, las de adentro, las internas. The inner lists represent rows, so that all the squares may be accessed using the following syntax: more row column. Okay. So we have a list that has lists on it. Okay. So the inner list represent rows. Y las otras representan columnas. So row 0 is going to have 3 elements, 1, 2, 3. Y esas son las columnas. Row 1 is going to have 3 elements, alineados con las de arriba, 4, 5, y 6, 4, 5, and 6. Row 2 is going to find another 3 elements, and those are going to be 7, 8, 9. Ok, y así vamos a tener una matrix de 3 por 3, 9 elementos. Ok, each of the inner list elements can contain O's or X's or X or a digit representing the square's number. Aquí es algo de lo que leí mal, ¿no? Squares. Cuadrado dije, pero no. Es un dígito que representa el número del cuadrado, pero del cuadrado del field, no el número al cuadrado. Y con esa pinta me fui por mi chihuahueño. Anyway, so the board appearance should be exactly the same as the one presented in the example. And we have to implement the functions defined for you in the editor. Okay. So drawing a random integer number can be done by utilizing Python function called runRange. Example program below shows how to use it. Program prints are 10 random numbers from 0 to 8. Oigan, ¿me estaba escuchando? Estaba monitoreando mi voz. Me oigo como esos TikToks generados por inteligencia artificial. Okay. Note: the from import instruction provides access to the runRange function defined within an external Python model called random. Now, ya que lleguemos a eso vamos a dejárselo al Darwin del futuro, en el cual yo confío plenamente. Okay. So, aquí tenemos unas funciones que ya están previamente definidas. No, me iba a contaminar picándole ahí el sample solution. No me quiero spoilerear. Es la belleza de esto. Ya perdimos 2 episodios de esto. Si nos hubiéramos spoilereado, todo hubiera salido así como al pie de la letra. Por eso la gente, yo creo que sabe que esto que estamos haciendo es completely honest, right? Okay, so let me share my Visual Studio Code, right? We already did the first function, which is the display board.
Now, we're going to enter into the second function, which is enter move. Okay? ¿Cómo ven ahí? ¿Cómo ven ahí? Dice, sí se alcanza a ver bien, ¿no? Enter move. So the function accepts the board's current status, asks the user about their move. Accepts the board's current status. Ese board current status is not the same as the game status, ¿no? Del que hablábamos. Supongo que el board's current status es es cómo está llenado el board, ¿no? Y luego ask the user about their move. Hay que preguntarle al usuario cuál es el move. Checks the input. Supongo que checa que no esté ocupado, es lo que decían los assumptions, right? It checks if the field selected is not occupied. And then it says that and updates, acá voy leyendo, and updates the board according to the user's decision. Okay. So the function is going to read the state of the game, of the board. Then it's going to ask to the user the selection, right? They made, right? But which number, which slot, which field, which square. And then checks if the input provided by the user, eso es un pleonasmo, input provided by the user. Well, not necessarily, right? So it checks if the input provided by the user no está repetido, is not repeated. Si ese field no está ocupado already, right? And updates the board according to the user's decision. Ok, entonces, ahora la verdad, vamos a quitarle el coming out al enter move, a la function enter move, and we're going to go write what. Ya le pasamos aquí el board, esto ya venía por default, y esa es el current status of the board. Right now, the current status es que está ocupada la posición 5, right? If I print the board, let's just print the board. Arriba del call to function. Print board, right? Aquí podemos ver cuál es el estatus del board. 1, 2, 3, 4, 5 está ocupado with an X, right? It's occupied with an X. Then 6, 7, 8, 9, right? So we have empty fields numbered, and we have one occupied field with the word X, with the letter X. Es una string. Eso quieren decir estas single quotes, right? Okay. So ese es el status del board. Por eso le estamos pasando a la función el board. Okay. Good. Muy bien. Entonces ahora we have to input the move. The move. Por eso se llama enter move. Okay. So I'm going to write move equals input, right? Y le voy a preguntar, give me a number from 1 to 9. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Ese Álvaro ya llegó. Dice, ¿qué dice Álvaro? Dice, hello, good way to draw the board, although there are lines repeated and you can use the for loops, but leave it like that. If it works, then move it. Yeah, if it works, then touch it. Pero es lo que decía al principio, Álvaro. Vamos a dejarlo así ahorita, porque sí recuerdo la solución que Álvaro me estaba sugiriendo, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, y luego repetirlo 3 veces. Aquí podemos iterar con la primer línea. Finalmente esta es la primer row, están estos valores, y luego acá iterar sobre la segunda línea y sobre el tercer row, right? Por eso lo vamos a dejar para cuando ya llevemos un poquito más avanzado
y no tenga tanta comezón mental de que no avanzamos y no avanzamos porque lo queremos hacer así, aunque creo, no sé si probablemente sea una mejor práctica. Y he pensado en las cosas más complejas and decide to go and solve them, right? If the program doesn't work like properly or there is not much progress. Supongo que vas como resolviendo las cosas, los problemas que no hayas visto, y al final resulta ser más sencillo, ¿no? Pero es complicado, es una paradoja. Anyways, estoy comiendo esto para la ansiedad. Muy buena. Okay, so yes, give the number, the user enters the number, and what happens then? The function is just about current status, asks the user about their move, and checks the input and update the board according to the user's decisions. Okay. Pues hay que poner hay que meterlo a donde es, ¿no? Checks the input. First we're going to check the input. Okay, so if move. Y decíamos que tenía que ser un número greater than 0 and less than 9. Okay, so if move greater than 0 and less than 9. Ahora, ¿qué va a hacer? Pues ahora updates the board. Entonces va a ir recorriendo la matriz for J en ¿cómo se llama? Board. For J in board. You know? And for I in board. It's gonna make board equals board ij ji aquí lo repetí, equals to move. Sí, ¿no? ¿Qué dice Álvaro? Error. In this case, mayor o igual. And move menor o igual que 9. Remember, move is a string. Move is a string. Ese Álvaro me dice remember. Cuando me dice remember es, fíjate, le está regando. No es que exactamente me acuerde de algo, pero me recuerde algo. Pero ya, tenemos que castear move porque el input da un string, ¿no? Entonces tenemos que hacer end. Ya, y ahí está casteado, y ahora sí. Y luego también dice Álvaro que menor o mayor que 1. Que está al revés, ¿eh? Mayor o igual que 1 en menor. ¿Qué estoy haciendo? Menor. Yeah, right? Menor o igual que 9. No saben lo que acabo de hacer. Y no les voy a decir porque si no me van a juzgar. Oigan, ¿qué hay aquí? Anyway, I don't know. Dice Álvaro,
Don't cast him because you need to. No castear. Porque necesito, ¿qué? La longitud del move. Pero move es igual a 1, ¿no? Porque, a ver. I don't get this riddle. Este acertijo. Yo creo que el árbol estaría bueno para ser el villano del el murciélago. El riddle, el acertijo. Don't cast him. Don't cast him. Because you need to. No castes porque lo necesitas. Creo que quiere decir. Land moves equals 1. Why? I don't understand. Because you need to. También necesito que. También necesito el strength. Ah, pero pues después lo puedo recastear, ¿no? Funciona. Creo, o sea, no sé. A ver. Si aquí ya ingresé el número. Si aquí ya ingresé el move. Aquí ya lo estoy validando y aquí ya lo estoy insertando. Esto ya debería funcionar, don't you think? Me voy a llevar acá. Porque si no también Álvaro me va a regañar ahí. Voy a llevar acá esta llamada de la función. ¿Y cómo se llama esta función? Enter. Enter move. Board. Let's see what happens. Let's see what happens. Oh man, ya empezó. Dice invalid syntax. Why? Valid syntax. What are you talking about, Willis? Esto como que está. Como que no vale. Parsing fail. Account line 5. 21. Ok. Está loco. Sí puede, ¿no? No es, no. No es que sea así, ¿no? No tiene nada que ver. Same thing. Bueno, ahora ya no me está diciendo que es. Ah, aquí dice José. José is telling us. Ah, pues porque este también necesita the move variable. So, yeah, it's going to be move. Thank you very much. Thank you very much. Entonces, move equals to and less equals to less to equals less to. Eso se dice, equals less to. Pero que tampoco. Álvaro comenta. You need a digit. Ya me voy a poner los lentes porque si no, ya saben que después la migraña. You need a digit between 1 and 9, but the user can enter a letter or maybe a word like hello or a number of 2 digits. Sí, y ahí los mandamos a volar, ¿no? O sea, les decimos, a ver, no. Acuérdate de Acapulco. Acuérdate que tienes que hacer números. Pero ahorita, en el Happy Path, ¿por qué me está dando esta syntax error? Less or equals. Pues es que sí lo había cambiado. Yes. ¿Y ahora qué es? A ver. Ya jalo. De repente el visual se pone medio loco. Give me a number 1 to 9. I'm gonna give you 8. ¿Y qué pasó? Last indices must be integer or slices, not list. Integer or slices. That's what I'm doing here, right? Aquí ya lo había casteado. Entonces, ¿por qué no quiere jalar? Not lists. List indices must be integers. ¿Qué nos dice la gente? Nada. ¿Ahí por qué creen que no jale? In enter move board JI.
Así es como se debe acceder al primer elemento, ¿no? Si lo estaré haciendo bien. ¿Qué tal si en lugar de what if instead of just assigning the value to this for I go print the thing. I go and print the thing. What will happen? Nope. Same thing. ¿Por qué no quiere? Dice, that's the reason you need length move equals 1. Ok. Está bien. Está bien. Instead of for I import. That's the reason you need length move equals 1. Me pregunta Álvaro, les voy a decir, es que Álvaro es maestro. Y yo le agradezco muchísimo a Álvaro porque ha estado, no sé si desde el día 1, Álvaro. Tell us in the comments if you've been here since day 1. But at least he's been for the last 20 shows. Y no falta mi amigo Álvaro. Y él es maestro de Python. Y le agradezco muchísimo porque la verdad es que me hace pensar mucho y lo estoy aprendiendo. So, dice Álvaro, ¿cuál es la lógica detrás de los for anidados? Y esa pregunta no me la hace porque él no sepa, me la hace para ayudarme. Está jalando como el cascabel para que yo vaya detrás de él. Thank you very much, Álvaro. La lógica es esta. Estos son los rows y aquí va a empezar con las columnas. En el row 0, import. No. Ahora sí ya me quedé así. Entonces, o sea, los elementos que son 3 de J. Y acá es cuando accedo a uno de los elementos. Acá crees entonces que sea len the word. Y acá len the word I, the word J, probably. A ver. Going to in enter move for J in number end object is not iterable. Iterable. Ah, caray. ¿Será entonces range? Si me deja pasar. Ah, no, sí me había dejado pasar en la. Ah, pues están las dos. En la 22 y en la 29. A ver. No, it's the same thing. Range len board. Integer object is not iterable. Iterable. Repeat with me. Iterable. Ok, entonces no es así. Tengo un as bajo la manga. Hacerlo a mano. Pero no, sería muy penoso no poder hacerlo con un for, ¿no? Pudiera hacerlo aquí 9 veces. Pudiera aquí preguntar. Que no, ¿cómo pudiera ser? A ver. Es que creo que me estoy brincando una cosa que me está diciendo Álvaro. Y es que haga move igual a 1, ¿no? Let move igual a 1.
Hmm. ¿Por qué? Pero no estoy entendiendo. Creo que es así como dice Álvaro. If. A ver, déjame ver su comentario. Pero no entiendo, ¿eh? Yeah, exactly. Exactly. That's my point. You need something like board roll call equals O. Then need to find row and call. Yeah. Pero acá donde no entiendo es por qué quieres que haga if move equals one. Y esto acá. Yes. No entiendo por qué. Porque eso. Ah. Pues no tronó esta vez. Y esto fue. Si move. Oye, aparte no hice len de move. ¿Es move igual a 1? I don't get this. Why? Bueno, aparte no hizo esto. Ni entró, ¿verdad? Ese es el tema, que no entró. Yeah, I get it. No entró. A ver, len. The move, dice Arturo. Ya, ahí está el problema. Dice, it's just like a filter for the valid input. La longitud de move es igual a 1. The move. Pero bueno, tomando en cuenta que ya lo casteé, o que tú me sugeriste que lo casteara y no lo hice. If len move es este. If len move equals 1. Sí, porque yo lo casteé y tú me dijiste que no lo hiciera. I didn't listen. But I don't get what is the situation here. Let's run it again. Not supported between the string and integer. See that? Line 30, yes. Son las. Es que por eso dices que es integer, right? Mi correo, vamos a ver si truena, volvió a tronar. Integer, object integer, pero aquí. Yeah, exactly that. I already did that, Alvaro. So it says type error on line 24 in either for I in len integer is not iterable. So ahora
en board. Oh man, ¿qué hice? ¿Qué 2 veces? There you go. So 3. What did I do? Lo mismo. Ya estás haciendo hasta un floor. Dice, next line. Move equals integer move -1. Ah, perro, ¿y eso para qué? Ah, porque empieza desde el 0, ¿no? Ya. On the best part, roll equals move 3. Floor division. I have another solution. I mean, I think I can. A ver, vamos a tomar un break de este. Vamos a... How can I comment out multiple lines? Do you guys remember? Comment out. We learned that expression. Yeah. We learned that expression last session. Comment out. No solamente comment, sino out. Es parte de un término cultural. En español nosotros decimos comment únicamente. And yeah, comment is a valid translation para comentar. Pero cuando estamos hablando de inglés para devs, inglés in tech, right? When you're talking about commenting something in a code, you have to comment out. That's the thing you have to do, okay? So yeah, comment out instead of comment. Okay. Sí voy a necesitar este move. Esa es en la que pensé. Casteado. Let's see what happens. Esta es la solución menos fancy del mundo. If move equals to lo que estábamos diciendo, pues a ver aquí. Es lo mismo. Pero sin el end. If move. Este no lo entiendo. Este no me lo explicaste, Álvaro. ¿Por qué tengo que hacer esto? Este no es el que estaba buscando. Este. Dice if move, pero sin ser string porque ya lo casteé. Right. And 9. Es válido. Y en lugar de... No me juzguen. Right. Yo quería if move equals 1. Entonces board equals 0, 0. Este me lo traje, pero este no va aquí, este va acá. Yeah, there you go. No, acá. Y luego creo que ya
Me río porque está muy tonta esta solución, amigos. Me van a papear. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer un elif. Porque no me sale la iteración. Me estoy imaginando perfecto al Álvaro aventar así el escritorio, ¿no? Lo voy a hacer 9 veces. No le estoy poniendo atención. Board equals. Oh. Pero es una string. There you go. Right? Este sí es 1. Para que no sirva ahorita, para que sea la misma vaina, No es 0, es una O. Yeah. You can use for looping using range 2 para cada row. Dice Fanatic Teacher, that will be today's topic in the conversation circle. No, eso no es la conversation topic. Ahorita les investigo el conversation topic. Pau, ¿puedes investigar el topic del today's conversation circle, please? For I in range de 2. Esa era. Pero ya empecé, amigos. Ya empecé y no lo puedo parar. Esta situación. Lo voy a hacer de nuevo. Por favor, no me juzguen. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Decía Peña Nieto. Esto es de primaria. Se me llena la cara de vergüenza, pero me voy a aguantar, amigos. 1, 2, 3, 4, 5. No me fijé con 1, 2, 3, 4, 5. Voy en la 30. 6, 7, 8, 9. Voy a limpiar mis culpas diciendo que ustedes no me supieron enseñar. En lugar de decir yo soy un inútil que no aprendí cómo. No. 0, 1. Aquí es 1. Aquí es 2. Aquí es 1. 1, 0. 1, 1. 1, 2. Por eso es que yo me dedico a dar clases de inglés, es lo que ustedes no saben. Ahí están. ¿Qué opinan de mi solución? Ya, ese es mi punto. Ese es el punto bueno. A very honest solution. From that you can infer a shorter one. Thank you. No me odien, dice fanático. No, spaghetti. Pues que no puedo iterar. No puedo iterar sobre la Matrix. Man. Gamification. Have you ever heard about? That's gonna be the conversation circles topic for today. Gamification. Have you ever heard about what's the name of that thing? The Sawyer effect. The Sawyer theory, right? Dice Álvaro, a partir de eso puedes inferir row igual a move, flor de 3, column equals move, module 3, board row call equals O. Ok. A ver, déjame checar. Vamos a checar si jala esta cosa. No, dejando de comentar alguna cosa. I'm gonna zoom out this thing. No jala. No se zoom out. Yeah. Give me a number from 1 to 9 if move is greater than or equal. Greater? Yeah. Greater or equal to 1. A move is less or equal to 9. If move is 1,
If move is 2, me faltó aquí. If move is 3. If move is 4. If move is 5. Move is 6. I feel so stupid. 7, 8, and 9. Lo siento, don Pascal. Y no hablo de Pedro Pascal. I'm sorry, Python guy who invented this thing. Let's run it. Anda, ya se bugueó. Fíjense, es el destino, ¿eh? Es el destino. Cuando esto pasa es que ya se dañó el archivo. Otro gato.py es como se llama nuestro programa. Let me close the Visual Studio Code and reopen it, okay? Por eso, no quiere que hagamos eso y mucho menos en vivo. Otro gato.py, that's the name of the thing. I already opened it. Let me share it with you guys. Ahí está. Okay. Let's see if it works. Dice invalid literal or end with base 10. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Line 54. Enter mood board. ¿Pero de qué hablas, tío? ¿Por qué hice tanto esto, eh? ¿En qué momento sucedió eso? Eso no lo hice. Esta computadora tiene fantasmas, amigos. ¿Lo fijaron? Eso no estaba. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Dice que no. Y luego dice en line 20. In enter move. ¿Por qué? A ver, otra vez. Ah, ahora sí jaló. What? Está bien acá el asunto. Anyways, ya jaló. Let's see. A ver, vamos a. Let's choose 3. No hizo nada porque creo que no lo imprimí de nuevo. Display board. Again. 3. Okay. No hizo nada. Ahí está, sí, cómo no. Ahí está, low. Pero ¿por qué lo hizo 2 veces? 4. What? ¿Qué es eso? Esta cosa ya está bien bugueada, man. What? Let me run it again. What's wrong with this thing? Ahora qué? Display board 3. Porque le puse acá afuera. Tengo que poner atención en lo que estoy haciendo. Ok, let me. Again. Ok. 3. Ahí está low. Ok, 4. Pues es que no le volví a dar run. Es que ya me puse nervioso. Ya hiteó el. Como no pude hacer el 4. Como no pude hacer el 4. No. Ya me puse nervioso. Y están haciendo el impostor. Pero ahí está, miren. Sí funcionó, ¿vieron? ¿Cómo le puedo hacer para que siempre lo haga? Un while true, ¿no? Mientras que sí. ¿No? While true. Tenía que moverlo para acá. Todo. Todo el spaghetti. Había una canción, there was a song from Metallica called Spaghetti Incident. You guys
You guys remember that? The spaghetti incident. Men, ¿por qué hago eso? ¿Se fijaron la burrada que hice? The spaghetti incident. No, no sé nada. Creo que ya. Debería ponerle como un break or something. I don't know. Esto vamos a dejar de fuera. Ahí está. No, no es cierto. Todavía no. Ahí está. Ahí está. Yeah. Hasta ahí. Let's check it again. ¿Qué hizo? ¿Qué hice? Está bien loco este Visual Studio Code. Ahí está, sí funciona. It works. Let me check on some comments, okay? Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien. Says fanático, the Sawyer effect, as in the story about painting the fence. I don't know about the story. Let's Google that. Sawyer effect painting fence. Why washing the fence? From Mark Twain. Oh, I didn't know that. Let me share my screen with you guys. Sawyer effect. Well, it says he had a nice, good, idle time, although all the while plenty of company, and the fence had 3 coats of whitewashing on it. If he hadn't run out of whitewash, he would have backgrounded every boy in the village. Tom said to himself that it was not such hollow. Y de ahí viene. I didn't know that. The Sawyer effect es una teoría de gamificación que habla de que todas las tareas las podemos hacer como si fueran games, right? And that's pretty good. Pero no sabía que venía de Tom Sawyer. How interesting. Hoy aprendí algo nuevo. Acabo de aprender una cosa nueva. Oigan, qué trabajo nos pusimos en esta onda del meterle los valores, ¿ah? ¿Qué voy a hacer para que eso no sea tan horrible? A ver, if I'm able to do this como un niño de primaria, as a 6-year-old, esos son los prompts de ChatGPT, ¿eh? Hazlo como si fuera un niño de sexto de primaria. If I'm able to do this as a 6-year-old, I mean, ahí está, o sea, nada más tengo que ver cómo es que hay que iterar acá. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo sería ese for loop? ¿Cómo sería? Let me think. ¿Qué tal si en lo que se nos vienen las ideas manejamos los errores, ¿no? Por ejemplo, estamos pidiendo, we are asking for the input, right? To be a number from 1 to 9. Pero ¿qué pasaría si no se cumpliera la condición de que fuera greater or equal than 1?
and less or equal to 9. Sorry, greater or equal to 1 and less or equal to 9. ¿Qué pasaría? Tendríamos que volverle a pedir el digit, ¿no? Entonces aquí sería if move, al revés, greater or greater than 1 and move no, if move less than 1 and move greater than 9, teníamos que imprimir a message, right? Give me vamos a hacerlo un poco irónico. A set between 1 and 9. Que ahí que se revele un poco, ¿no? Y un continue. ¿Por qué me lo más squiggly line? I don't know. ¿Por qué hace squiggly line here? Can be used only within. O sea, por eso entonces vamos a poner el while true. ¿Qué más quieres de mí, amigo? Ya le puse aquí un loop. Vamos a pasar todo with an indentation here. Let's move everything. There you go. Pues no se quita el squiggly line. So sí, me perdí. Pues porque no sé. Esto es de lo que se quejan un montón los memes. When they say, no, I mean, why is it to take tabs and spaces, right? Ahora, este move tendría que ser acá arriba, ¿no? Yeah. No, and it's inside. Right? Yeah. Okay. What else? No sé por qué no jala ahí. Let's continue. Pero a ver. Let's see what's happening here. Debe ser acá. No. Okay, another thing. What happens if the move is already taken? ¿Cómo podría checar que el elemento que nos dieron no está en la matriz? Con otro for que no soy capaz de hacer. Aunque si lo pensamos, si lo pienso, if move en, o sea, si pongo un elemento en los rows, eso no me ayudaría. En lugar de ver todo el row, o sea, si hago board 0 or no, not si move no está en 0,
And move tampoco está, porque siempre lo necesitamos, ¿verdad? Not in board 1. And move not in board 2. If move not in board 2, si no está, si está. If move in, yes, si está. Tendrá que dar otro, ¿no? If moving board 0 and moving board 1 and move or, yes. Entonces, we print. Sorry. That's where is already taken. Me faltaron las quotes. Yes, print. Sorry, that square is already taken. Pick another one. Pick another one. Yeah. Cool. Ay, ¿qué hice? Yes. Oigan, pero esto ya no es if, es elif, ¿no? Y este también es un elif. ¿Y funciona? It needs to continue as well. Let's see what happens. Let's see. Valid syntax. Okay. While true. Esto está mal. True sí es con mayúscula, ¿no? No me acuerdo. So if I choose 2, nothing happens. No entro a nada. Debería poner un continuo acá. Ahora. I don't know what's happening. Move. A ver, pues es que no estoy calando los que no son, ¿verdad? If I go 10, for example, if I go minus 9, pero bueno, se está repitiendo. If move minus 1 move greater than 9, ¿qué debería pasar? Están muy callados. You're really quiet today. What should I do? Oh, this is continuing. Minus 1. Greater than 9. Minus 1. Less than 1. ¿Por qué no se está cumpliendo esta condición?
If move is less than 1 and move is greater than 9, I don't know. I don't know. I'm coming into an impasse. I've reached an impasse. Haha. Nel, pues no. Voy a comentar esto porque de nada nos sirvió más que para atrasarnos. Y acá, oh no, eso es el problema. Voy a tratar de utilizar así, en lugar de iterar con los loops. Con los Fruity Loops. Y ahora tengo que acomodar todo así, al menos no sé cómo quitarle la indentation de una. Esto es F, por eso me lo está marcando. Right? Yeah. Esto aquí. Esto acá. Esto acá. Man, esto acá. And then here, I'm just erasing indentations porque me sentí muy listo y traté de hacer algo que no comprendía muy bien. Yeah, that's the honest part. Okay. So let me fix that again. Here again. Ya casi, we're close. Vamos en el 8, son 9. There you go. A ver. What I'm going to try to do next, para mi siguiente truco, voy a tratar de hacer esto un for loop. A ver qué hice ahora. Comenté esto. Y me iba comentado. Ahí está. Let's see if it still works. Number 2. Nothing. Ah, creo que me equivoqué aquí. Wait. Solo va a funcionar para el 1. Ya. Ese es el tema. Ah, pero esto va a ser más fácil. Moverlos todos de una es más sencillo. Esto va acá. El problema es regresarlos. Oh man. No, it's not like that. It's just this. If move equals 1, then 4, 0, 0, 1. Elif, ¿por qué me pone estos elifs? An indentation does not match any other indentation level. ¿Cómo no? Pues aquí está, ¿no? A ver, Álvaro dice, no alcanzo a leerme. Si el número es menor que 1 y además es mayor que 9, ese número no existe.
¿Te refieres a la condition that I already comment out? Or what? A ver. Si el número es mayor o igual a 1. Ah, estoy. No, sí. Si el número es mayor o igual a 1 y número es menor o igual a 9, entonces va a ser esto. Si el número es igual a 1, si el número es menor que 1, aquí ya no, ¿no? Creo que era esta que me estás diciendo, ¿no? Menor que 1 y mayor que 9. Ah, or. Ya. Ya te entendí. Bueno, pero ya lo comenté. Ahora el tema es por qué estas indentations no funcionan. ¿Por qué estas no están jalando? Este sí va acá. Oh, man. Es raro. What happened? Por los espacios, right? Ahí está, creo. Ahí está, otra vez funciona. ¡Hey! It works again. Yeah, it works. Okay. Well, let's have another example, right? Let's go with A. Yeah, it works. It works again. Okay. It works. Let's try and fix this spaghetti code with an elegant solution. How about that? Okay. For I, y tendría que hacer entonces. Let me comment out again this thing. Hace rato no jaló. Estuvo bien raro eso que duplicara esta, ¿se acuerdan? For Jane board. That was so weird. That was really weird. I don't know. Anyways, so for J in board, that works because both are iterables. Iterables. Yes, iterable. For J in board and for I in board, the J, ¿no? ¿O no? ¿Tengo que especificar el J, el row? I suppose, yeah. Yes? Do I have to or not? Do I have to or not? Dice, if move equals board JI, I'm gonna change. I'm gonna go. No. A ver, ¿cómo era? Voy a ir iterando sobre cada uno de los elementos en the matrix. Y la condición es que sí. The condition para colocarlo ahí
si me da un 3, tengo que preguntar para después sustituirlo. Tengo que preguntar si ese es igual a 3. Entonces, if move is equal to the value of ji, then board ji equals to O. That's the thing. Eso es lo que hago. Pero no estoy haciendo nada nuevo que no haya hecho hace rato. Voy a borrar esto, porque ya lo pasado. Ya. A ver, échenle ojo y díganme qué onda, porque ya estoy bien perdido. Ay, ya se bugueó aparte esta cosa. Ya, let me just close it again. Qué frustrante. Así, ¿es normal? Is it normal? Is it normal that this thing happens? Tell me in the comments. ¿Se les buguea el Visual Studio Code? It's just me. Necesito más potencia de procesamiento. Or what's the issue and what's the dealio? What's the dealio? Yeah. Oigan, qué buen dato nos dio Fanático, Nos dio Fanático 120 con lo del Sawyer Effect. Nunca me imaginé. Bueno, más bien nunca había puesto a pensar de dónde venía el nombre. So, from Sawyer. Ok, ahí está. A ver, let's go. Ahí está, jaló. 2. Nada. Less indices must be integer or slices, not lists. Ok. So, entonces, tengo que saber interpretar esto. Y ese es el tema, que no me detengo. A ver, como no sé, me brinco a lo siguiente. Tontamente, that's the problem. The same thing. Pero ahora ya en line 30, which is the same thing. Hace rato Fanático me decía in length 3, ¿no? No, in length 2. O in range 2. Porque sabemos que es de 3 los elementos, ¿no? So yeah, probably that's one solution. Oh man. A ver, ¿qué pasó aquí? Line 30. Aquí no. Line 31. Less indices must be integer or slices. Dice if move equals de entrada no puede ser no, sí puede ser. No puede ser. O sí puede ser. Porque aquí son integers. Este es un string. Y acá move es un integer. Creo que aquí el problema es que está llegando al 5 a lo mejor. No, porque eso está... Parece en la 31, no en la 32. Entonces, aquí a lo mejor... I don't know what's happening. Dice Álvaro, in line 4, in 4 lines. 4 lines, what? Line 29. En 4 líneas, lo que me está diciendo, right? Okay, line 29.
Move equals move minus 1. Why? Explícame. No sé por qué. Row equals move floor 3. Y luego el módulo. Pues te voy a hacer caso porque, qué sé yo. Qué sé yo del hilo si la que cosa es mi mujer, decía mi abuelita. Okay, so in line 29, ¿pero qué? O sea, ¿borro todo esto o qué show? What are you talking about, Willis? Dice move equals move minus 1. Why? Si me da un 3, estoy quitando 1 para que sea 2. Entonces 0, 1, 2. Ok, ya entendí eso por qué. Now, row equals el movimiento floor division 3. Why? Column equals to module move. No what? Yeah. No what? No. Call equals move modulo 3. Modulo of 3. So line 34 should be board. Row column equals and I suppose that I have to I'm gonna comment down this thing. Let's see what happens. Jala. Pero me quedo así porque I don't understand. I don't understand why. Let me try to understand this. Okay. So I just input move, right? And move is equals to move minus 1. So that now move is equals to 1. Then I have a variable now, a new variable actually called row. And this row is equals to move division floor 3. So is 1 divided by 3, right? Floor division, that's 0. Porque si le pongo 4, la floor division me va a llevar al 1. ¡Ah, inteligente! Si le pongo 6 menos 1 son 5 entre 3 me va a llevar al 2. ¡Ah, perro! No, a ver, 1, 2, 3. No, 0, 1, 2. 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ya, si le pongo la posición 7, le va a restar 1, entonces son 6. Floor division de 3
va a aventar 2. Es en la segunda row. ¡Ah! Ese Álvaro, man. Oh, nunca lo hubiera pensado. Damn. Si le pongo posición 9, menos 1 es 8. Floor division de 3. 8 entre 3. 2, 4, 6. 7. Es 2 también. Ahora, módulo de... Este es donde la column es donde no entiendo. A ver. Aún. Yet. Move. Le pongo 2. El módulo de 3. Pero es move. Menos 1. O sea que ya es 1. Módulo de 3. Ay, ¿cómo le hiciste? Porque el row sí lo entiendo, pero el column... Call equals move, que es 2. Menos 1. 1. Y módulo de 3. A ver, déjame hago esa operación. 1. Módulo de 3. Es igual a 1. 0, 1. 1 módulo... No, 2. Módulo de 3. ¿Cuánto es? No, sí es cierto. Dude. Yo creo que el next tutorial no va a ser de Basic 2 de Python, sino que va a ser como de matemáticas o something like that, lo que me está haciendo falta. Ok, ahí está. Ok, pero ¿y qué hay de la solution que yo estaba tratando de hacer con un for loop? Nunca, no se puede, es imposible eso. Who knows? Okay, it works now. At least the function about setting a new field, right? Okay, cool. And now the conditions. We need some more conditions, right? So, for example, if the thing about espacios, man. Ahí está, ¿no? No, son 3. ¿Sí? Claro. No, ahí está. At least the thing. Son 4. A ver, estoy. Jala. Ya. Y es eso, porque. Let me run it with another example, like 9, for example. Ahí está, ya no jaló. With base 10. Esto es otra vez me parece que... ¿Qué onda con mi instalación? ¿Tendría que volver a instalarlo? What do you guys think? What is the problem here? Should I just reinstall Visual Studio Code because it's cracked? It's stopping every once in a while, right? Okay, let me share again my screen with you guys. No sin antes recordarles que el día de hoy vamos a tener círculo de conversación a las 6 de la tarde. Esto es horario México. Hagan ustedes mismos sus conversiones al uso horario que ustedes tienen, porque el día de hoy va a estar súper chido. Esa va gamification
right? Conversation Circle. Ustedes, por favor, recuerden que no se trata de adquirir cierto nivel antes de comenzar a practicar. Es a través de la práctica y de la incomodidad. Esa es la realidad. La incomodidad de ser el nuevo. Que ustedes van adquiriendo nivel, como esto que estoy haciendo, ¿no? Es súper incómodo no saber y que no te salgan las cosas, pero estoy seguro que después de esto, pues bueno, tampoco les aseguro que vaya a poder implementar una solución de este tipo, but yeah, probably yeah. Okay, so what do you guys think if we continue with this? Pero acuérdense, tenemos una cita el día de hoy a las 6 p.m. GMT-6, horario México, para el Conversation Circle. Es completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es formar parte de alguna de nuestras comunidades, ya sea en WhatsApp, ya sea en Discord, right? Ahí ponemos la invitación antes de que comience, unas horas antes de que comience, porque creo que probablemente ya esté el día de hoy la invitación para allá. Y ustedes vengan y aprovechen esta gran oportunidad que tienen de un Conversation Circle profesional. Esto no es un tema amateur, este no es un tema que ustedes vayan a entrar y vayan a decir, mi nombre es fulanito, trabajo con esto y ya es todo, y pasen el micrófono en unas 30, 40 personas. No, esto tiene un tema, tiene un objetivo. Al final de la sesión tú vas a obtener vocabulario, vas a obtener estrategias de conversación y vas a haber practicado bastante tiempo. Ok, y dice Álvaro también, pero deberías hacer una cosa antes de asignar la O, que es preguntar si no es que ya no está asignada la X o a la misma. Yes, eso es lo que estaba pensando, ¿verdad? Aquí pudiera preguntar if board roll call equals to X or roll call equals to O. Entonces, roll call equals to O. Yes, creo que... no los compartí. Lo único que hice bien en todo este live y no se los compartí, oh man. Yeah. Yeah, I know. You're not sharing your screen, dice Álvaro. Man, I know. Eso lo acabo de poner en la línea 26. Y por cierto, tiene un error. Que no le puse el column. So, guys. Conversation Circle. A ver, ¿por qué? Vamos a ver si jala. Acuérdense que la posición 5 it's already assigned to the computer. It already has an X. Let's go with number 5 then. No hizo nada. No, lo volvió a imprimir, bueno, es que debería de avisarnos. Probablemente sí lo hizo, but we didn't get to see that, right? So if this happens, no, wait. Yeah, estoy mal. If this happens, I'm gonna print a message, a warning message. It says, choose an empty field, right? Y ahora sí. Else, que se lo asigne, right? Let's see. I'm gonna choose 5 again. Nothing happened. Yeah, choose an empty field. Right? Yes. Y otra vez la está imprimiendo, porque acá lo tengo así. Vamos a escoger un empty field. It's gonna be 2. Y... es que no, sí necesito que
Necesito que lo vuelva a imprimir para verlos, para ver if we had any changes, right? So if I get to print 2, there is the O. If I choose 7, there is the O now. Okay, yeah. But if I choose 5, which is already taken, yeah, acá me va a mandar el choose an empty field, right? Por eso quería hacer el while true, de que siempre estuviera jugando. Ahorita se sale. Pero bueno, it works. It works. Continue, ¿no? Porque ya está ocupada, pues sí. Entonces aquí, continue. Pero desde hace rato, mira, within a loop. Desde hace rato no quiere jalar el continue. Por eso tengo que hacer un while, ¿no? While true. Esa era mi tirada, ponerle aquí para un loop. Para poder utilizar el continue. Amén. Estoy obsesionado con eso que aprendí. Not just indentation. ¿Qué pasa aquí? A ver, ahora sí lo hizo. Ya lo borró. So if I go 7, pero no hizo nada. If I go 5, choose an empty field. 7, choose an empty field. Ah, ya registró el 7. Ya registró el 7. If I go 9. And if I go 9 again. Ya registró el 9. Oh, man. Hemos avanzado. Hemos avanzado bastante. Y estoy más que contento, ¿no? Estoy más que contento. More than happy. I'm more than happy. Yeah, to F podría ser algo así como evoke roll call in X. Es que tú sabes more Pythonic ways to do anything other, right? So if roll call in OX. Este es un término que ya habíamos utilizado in the past, but I don't remember how does it work. I mean, puedo inferir el significado, ¿no? Pero no sé por qué funciona así. There you go. Oh, no. Otra vez tronó. El Visual Studio Code, no. This is unbearable. This is unbearable. De verdad que no soporto. I don't know what's happening. ¿Ustedes qué creen? What is your recommendation here? Should I reinstall Visual Studio Code or what? Because está tronando a cada rato. What could be the problem? Should I just delete the installation, uninstall this thing, and reinstall it again, or what? What? Okay, ahí está el cambio. There is a change, right? That we already did, right? And let's see if it works. It works. So 2 and 2, choose an empty field. Aquí el problema es que ya no lo está imprimiendo. ¿Cómo deberíamos hacer esa, que es una recursividad? Cada que metemos uno, tendríamos que imprimir board again. No, tendríamos que llamar a la función. ¿Es posible llamar a la función? Sí, ¿no? Pero se la tendríamos que pasar. No, creo que me estoy metiendo en cabeza de 11 varas. Creo que lo único que tendría que hacer es acá, ¿no?
como que hacer un break. I don't know, pero lo que sí es de que el día de hoy ya avanzamos, ya está metiendo valores, y eso me tiene muy contento. Look, 3, ahí ya lo metió, no lo está enseñando, pero ya lo metió. ¿Cómo sé? Porque si le pongo 3 again, dice ya está ocupado. Man, ni me digas, dice you need an Air M3 and send your old laptop to draw. Send me your old laptop. Ya, les voy a contar una cosa. Yo soy una persona muy descuidada con mis cosas. Era el poder de la palabra. Era una persona muy descuidada con mis cosas. Compré hace 2 años la M1. Justo después de que salió la M1, quise conectar más de un monitor a la M1. De manera que me di cuenta, ya con la computadora en la mano y comprada, que solamente la M1 supports only one screen, right? Extra screen. So, well, only one screen. And, or only one monitor. So, anyways, yo quería 2. Entonces empecé a considerar comprar una M2 para soportar more than one monitor. So the thing is that I couldn't afford it at that time. Y aparte pues la acababa de comprar. So, anyways, estaba yendo a dar unas consultorías a una empresa y de inglés. Se oye muy chido, ¿eh? Como el LinkedIn. No, estaba dando clases de inglés a un grupo de programadores en sitio aquí en este estado. Oh my god, que voy a hacer ahora. Sorry. Anyways, what was I telling is that que a veces no me llevaba, I didn't carry with me my backpack, right? I didn't take my backpack with me. So the thing is that I used to carry my computer around, and once I just put it like this. I literally just throw the thing into the seat in the car, and the thing bounced, punk, right? Y cayó al suelo del coche. Pero cuando le abrí la pantalla, it was cracked. The screen was cracked. Ya tenía como 8 meses or 7 probably when that happened. So, estuve trabajando así like 1 month porque se veía, nada más tenía una línea, ¿no? Pero it was so uncomfortable porque son de esas 13 inches. So, yeah. So, aquí la tengo enfrente mía en la caja y lo utilizo como para poner the monitor. But the thing is that I had to buy an M2. Pero por eso no puedo comprar un M3. Mi esposa me cuelga. La compré como el M2. I got it like in September. But I think that for my birthday, I got it for my birthday, or I don't know. Anyways, so yeah, that's the story. So this is why I can buy another computer. My wife's gonna be like, "What? How many computers are you gonna be buying?" Yeah, y aparte la otra no la puedo ni vender porque no sirve. Yeah, coticé. I asked for the price for the fixing, right? And they say like 11,000 pesos. It cost like 22 or 23,000 pesos 2 years ago. Investing 11,000 pesos for a computer that is already old, quote unquote, right? Because there is already the M3 out there. Ya, esa es la cosa con Apple, ¿verdad? Debería ya cambiarme a Windows again. Anyways. So, yeah, that's the thing. Guys, see you guys today. 6 p.m. GMT -6 in our conversation circle. Thank you for watching. Thank you for being here. Thank you for helping me with the Tic Tac Toe. I hope that tomorrow we can finish this project because I'm already tired with this, man. Come on. It has been taking us like forever. So yeah, tomorrow, same time, 1 p.m. GMT -6, we're gonna be in the middle of this challenge. It's gonna be the day 50. The 50 day, oh my god, 100 years coding with Python. Parece que nada más son 2, ¿eh? Pero sí, 50 días, 100 horas. Eso es lo que llevamos. And I'm super pleased, and I'm super happy that you guys are with me, yeah?
Tenemos promociones para Inglés para Devs. ¿Cuáles son las promotions? The offers that we have. Las promociones no se traduce como promotion. Es un error, al decirlo de esta manera. So, we have scholarships. We have 50%. Tenemos 50% de beca para todas las personas que durante esta semana se agreguen a nuestro curso que va a comenzar el 18 de marzo. 50% de descuento en todo el curso. Son 4 meses. El reto dura 4 meses. Vamos a pasar de A2 a B1 o de B1 a B2 o de B2 a C1 porque ya tenemos el reto B2 a C1. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren aprender inglés con nosotros de manera sistemática en 4 meses, subir su nivel de inglés, come and join us. Tenemos 50% y tenemos un regalito para las personas que están dentro de nuestra comunidad. Si ustedes están dentro de nuestra comunidad, aparte del 50% de descuento para nuestro curso, por ahí van a encontrar otro regalito, okay? So that's it for today. See you guys tomorrow and see you guys today in the conversation circle. Bye bye. Thank you for watching. Thank you for the help. See you guys tomorrow when the 50 day of 100 days of code challenge